Buenos días familia, qué bueno es vernos un domingo más a través de Fe en Línea. Estamos muy contentos, muy emocionados por el mensaje que Dios tiene hoy para ti y para mí. Te animo a que te mantengas conectado a través de nuestras redes sociales, Familia en Jesús en Instagram, en Facebook y YouTube, para que te enteres de todo lo que nuestros pastores están haciendo. Dios está haciendo cosas grandes con nuestra iglesia a pesar de la distancia. ¿Por qué no oramos para comenzar hoy? Dios, te damos gracias por lo que tú haces, papá, en nuestro corazón, en la intimidad y aún más en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Te pedimos que hoy tú seas quien hable en nuestro corazón y que tú seas quien traiga cambio en nuestra vida para mejorar, Dios. Te pido por favor que podamos acercarnos más a ti sinceramente y que podamos tener una relación aún más fuerte, interesante y, y profunda contigo, Dios. Gracias porque tú hoy nos dejaste despertar un día más y porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada día, sabemos que tu amor es profundo y que nada nos puede separar de él. Gracias porque nos has amado como tus hijos y nos has adoptado como tus hijos y hoy podemos estar aquí disfrutando de ti. En el nombre de Jesús, amén.
grande eres tú. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Los cielos declaran, muestran cuán grande eres tú. Hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta, cae el sonido de tu voz. Hoy respondemos a tu amor. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Los cielos declaran, muestran cuán grande eres tú. Hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta, cae el sonido de tu voz. Hoy respondemos a tu amor. Mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Cuán grande, mi Dios, cuán grande es, cuán grande eres tú. Levantamos nuestra voz, Jesús, para darte toda gloria, para decirte cuán grande eres, cuán majestuoso eres, Señor, para ti todo el honor y toda la gloria, Jesús. No prosperará el alma forjada, la oscuridad no prevalecerá.
Buenos días, iglesia, amigos. Pues hoy traigo un mensaje para ti de parte de Dios. Para este año que va iniciando, 2021, quiero decirte que es un año especial, en el cual es un tiempo en el que es necesario fortalecer a otros. Es necesario que los fuertes fortalezcamos a otras personas, a familiares, a amigos, vecinos, gente cercana o aún gente lejana. Y hoy quiero hablarte de tiempos de resistencia, tiempos en los cuales, pues, a pesar de las batallas, hay un grupo de gente, una generación que está resistiendo los efectos, pues, de esta pandemia. Y yo creo que todos hemos visto películas, leído libros, series que hablan de finales felices. La clase de libros, de películas que hablan acerca de finales felices se venden muy bien. ¿A cuántos no les gusta ver un final donde finalmente surja ese superhéroe anónimo que triunfa, que gana después de esa batalla, que rescata a su familia? Esas películas de acción, o cuando finalmente aquellos que les gusta el romance, el amor, finalmente cuando ven que triunfa el amor, cuando se deshace esa relación de esa pareja arreglada por los padres y finalmente triunfa el amor y resulta que el super galán se casó con la más pobre, pero bonita, ese tipo de cosas. Entonces creo que todos nos emocionamos cuando vemos finales donde gente que perseveró, gente que fue resistente ante circunstancias adversas, finalmente terminan ganando la victoria. Pues hoy estoy hablándote de esa resistencia. Hoy mi mensaje va dirigido a la generación que va a resistir, la generación de los sobrevivientes de esta pandemia. Como tú sabes, yo sé, coronavirus ha estado enfermando y poniendo sobre todo la gravedad sobre personas vulnerables, sobre todo personas mayores, de todas las edades, pero hay un grupo de generación que pues está siendo más afectada y pareciera que va a quedar una generación que pues en lo general tiene más juventud. Y a esa generación quiero hablarles. Déjame leerte en la Biblia, en Salmos 78, versículos del 1 al 4, dice así la Escritura. Dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Fíjate bien, aquí salmo, el salmista está hablando acerca de esa historia de esperanza pasada para darle esperanza a la nueva generación. Esa historia de triunfos en los cuales existieron generaciones que conocieron a Dios, que conocieron este libro y que lo llevaron a cabo en su vida y que fueron generaciones exitosas. Así como esas
películas con finales felices. Dios está hablando aquí, le está diciendo al pueblo, hey, escucha, yo te he dado este regalo que es mi palabra y lo he escrito para las diversas generaciones para que tengan un entendimiento nuevo. Y me voy a comprometer a vivificar las palabras de este libro a los corazones dispuestos y sinceros a buscarme a través de ella, dispuestos a escuchar, y voy a darles revelación nueva a cada generación. Estamos viviendo tiempos de transición donde está surgiendo y está resistiendo, y finalmente ha de resistir una generación nueva, porque estamos viviendo cambios de generaciones como muchas veces en la historia. Hablando desde la antigüedad, vamos a poner algunos ejemplos de cambios de generación. Desde la antigüedad entendemos que aún durante el tiempo del exilio o del éxodo judío fue necesario que esa generación que salió de Egipto terminara en el desierto. Esa generación falleciera para que se levantara una nueva generación con otro espíritu en su interior, despertada por el poder del Espíritu Santo que llenó su mente y su corazón para hacer algo nuevo, porque la generación pasada ya no estaba lista. Segundo ejemplo, durante el exilio babilónico, cuando Dios consideró que habría de terminar la generación que se había perdido, que se había corrompido, que habían abandonado los principios de Dios, y Dios consideró que a estos había que lanzarlos a la esclavitud, porque esa generación corrompió su mente, corrompió su corazón. Y ahora vemos que Dios está preparando en ese tiempo, durante ese exilio babilónico, preparó gente nueva con otro espíritu, como Daniel, como sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Una nueva generación. Yo creo con todo mi corazón que este tiempo, el propósito de toda esta pandemia es un llamado a un cambio a la generación nueva. En los tiempos de Jesús, qué ejemplo tan importante y fuerte de un cambio de generación. Porque la generación pasada, el sistema judío, se había convertido en un sistema de tradiciones y ritos religiosos creados, inventados, corrompidos por los seres humanos. Y Dios estaba trayendo algo nuevo de parte de su Espíritu Santo que iba a romper con todo eso. Jesús vino a reemplazar esa generación religiosa, tradicional, y a levantar un grupo de personas insignificantes. A los ojos de esa generación eran insignificantes, y esa generación de personas quizás sin mucho significado a los ojos del mundo en que vivían, ellos iban a experimentar un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo, un nuevo nacer en su interior. No era gente importante, eran pescadores, eran gente humilde del vulgo, era gente de bajo nivel, pero Dios los iba a levantar. Ese fue uno de los más grandes ejemplos. ¿Y qué pasó con esa generación? ¿Qué sucede regularmente cuando Dios se ve en la necesidad de traer un cambio de generación en una nación, en un país, en el mundo entero? Jesús nos lo enseña en el Evangelio. Voy a nombrar dos cosas importantes por las cuales Jesús vino a influenciar a esa nueva generación que estaba a punto de nacer, dándoles un corazón nuevo, cambiando su manera de pensar, quitando su mente tradicional de lo religioso. Y te voy a mostrar un versículo. Mateo capítulo 11, versículo 15. Vamos a leer lo que dijo Jesús acerca de la generación que estaba a punto de ser desechada. Dice así: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos y dicen: tocamos canciones de bodas,
y no bailaron. Entonces les tocamos cantos fúnebres o de luto y no se lamentaron. Primer problema característico por lo cual Dios considera necesario un cambio de generación es cuando esa generación pasada o actual ha perdido toda sensibilidad de Dios y toda sensibilidad hacia otras personas. Personas que no eran movidas ni con asuntos de alegría ni con asuntos de tristeza. Qué lamentable que Dios tenga que tomar esta decisión de cambiar generaciones porque han perdido toda sensibilidad. Y aún en sus discípulos Jesús tuvo que trabajar esta parte de forma esencial y hacerles un llamado para dejar de pensar como había pensado y estaba pensando la generación anterior. Y es por eso que en Mateo capítulo 17, versículo 17, lo voy a leer en la NBI, dice así: «Ah, generación incrédula y perversa», respondió Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A ver, tráiganme acá al muchacho para que ore yo por él». ¿Qué estaba pasando con estos hombres, ya discípulos de Jesús, que Jesús estaba preparando? Pero Jesús detectó un problema en ellos. Él vio que ellos todavía en su corazón, en su mente, seguían pensando como su generación pasada. Todavía había cierta tradición engendrada por sus padres, por el pasado, ¿sabes? Y por eso es tan importante que tú y yo sepamos que este libro, la palabra de Dios, tiene vida y vida refrescante por su Espíritu Santo, y que quiere darte a entender a ti y a mí, quiere abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento para entender a Dios, pero sobre todo para conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y su plan de salvación de tu alma y mi alma para este tiempo tan especial. Segunda cosa. Otra cosa que esa generación había tenido es que durante ese tiempo había una crisis o escasez del verdadero amor. No estoy diciendo que se erradicó el amor, no es lo mismo. Mateo 24:12 dice así: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Segunda cosa por la cual Dios tiene que pensar en un reemplazo de generación es porque se enfría el amor. Es porque empiezan a bajar los niveles, los estándares del amor. Esto quiere decir que se enfría. Esto quiere decir, por ejemplo, que ya no es tan importante hoy en día, ya no lo fue para la generación de muchos de los padres de ustedes, de mis padres. Quizá formaron hogar funcional, un hogar sano para los hijos, sino quizás solamente consideraron importante pasar una manutención, algo económico, y a veces ni eso. Padres y madres insensibles y con faltas de amor hacia su nueva generación, hacia sus hijos. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes son hijos o hijas que crecieron sin papá o mamá en casa por el abandono, por la separación de sus padres? ¿Y sabes por qué? Por las dos cosas que estoy mencionando, se perdió toda sensibilidad hacia las nuevas generaciones, y por eso el Salmo 78, yo te invito a que tú lo analices, lo medites en tu casa, en tu Biblia, y observes por qué Dios tiene que traer un cambio de generación y tiene que volver a vivificar este libro para la nueva generación que tiene una nueva oportunidad de salir adelante. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Crisis o escasez del verdadero amor. ¿Cuántos de ustedes, hijos, hijas, se criaron ahora o conocen hoy jóvenes, señoritas, pequeños que se están criando por los abuelos? Porque de repente la mamá ya no se quiso ser responsable, el papá mucho menos. Personas que hoy siguen formando hogares sin
papá, sin mamá, o sencillamente la inexistencia del verdadero hogar, o lo siguen haciendo disfuncional. ¿Hasta cuándo para esto? Hasta que Dios empieza y nuevamente levanta su voz, sus hechos en este tiempo, haciendo un cambio de transición generacional. Y el Espíritu Santo está llamando a los corazones a un nuevo pensar, a un nuevo corazón. Y aunque en este tiempo mucha gente que está quedando huérfana, papá, de mamá, está perdiendo familiares, seres queridos. Yo he perdido a mis padres en un lapso de 3 años. Desde el año pasado, desde hace 3 años los he perdido a los dos. También soy una persona que pues hoy ya no los tiene. Pero quiero decirte que también a mí Dios, gracias a su misericordia y su bondad, me habló de forma personal en este libro. Y despertó y vivificó su espíritu a través de estas palabras. Y me ha dado una oportunidad como una nueva generación. Y a esa oportunidad yo te estoy llamando. Ahora hoy hay mucha gente viviendo en el dolor y el sufrimiento. Y pues como estarán de acuerdo, pues los psicólogos, los que saben acerca de la depresión, dicen que pasa por ciertos ciclos. Y uno de los más generales dicen que el primero es tristeza. Y luego pasa por un enojo. Hoy hay mucha gente triste, con enojo, por la pérdida. Pero después de esta etapa del enojo, puede venir una disyuntiva. Que yo te invito en el nombre de Jesús que tomes conciencia de esto. Porque la disyuntiva puede ser que pueda surgir en ti, en mí, un corazón duro con el alto riesgo de que no va a prevalecer. Hay mucha gente endureciendo su corazón porque han perdido economía, trabajo, empleo, negocios, han perdido seres queridos, han perdido la seguridad, lo que les gustaba hacer, han perdido toda esperanza, han perdido muchas cosas y hay que tener mucho cuidado porque eso puede llevar a una condición en la cual el corazón se endurece. Y entonces estaremos repitiendo ese ciclo de falta de sensibilidad y de falta de un amor verdadero en nuestro interior. Pero la otra disyuntiva que a ti y a mí nos puede pasar es que haya un despertar en nuestro interior, un despertar de nuestra conciencia y que finalmente Dios sea reconocido como el único todopoderoso. ¿Sabes? Esta fue quizás uno de los propósitos especiales por los cuales Dios le da oportunidad, está quitando la influencia de la generación pasada, escucha bien esto, y le está dando oportunidad a una generación nueva. Vamos a leer ahí en el Salmo donde nos quedamos, Salmo 78, versículos 5 al 8. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice así: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Ojo, escucha bien esto. Dios siempre ha ordenado a toda generación que le enseñe este libro y enseñanzas a la siguiente. ¿Pero qué crees? Muchas generaciones no lo han hecho. ¿Cuántos pueden testificar que sus padres se conformaron simplemente con tener una religión, pero realmente nunca les enseñaron a buscar a Dios? Eso es triste, lamentable. Incumplieron algo que Dios había dicho. ¿Con qué propósito? Versículo 6. Para que la siguiente generación, o sea, estamos hablando de los sobrevivientes, de ti y de mí, y de los más jóvenes, por supuesto. Incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez se las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos
milagros. Escucha bien esto, lo voy a repetir. ¿Por qué Dios tiene que hacer una transición, un cambio de generación? Porque le está dando la oportunidad, nos está dando la oportunidad a la generación sobreviviente, a los que queden o quedemos, de que vuelvan a poner la esperanza en Dios, de volver a Dios. Versículo 8. Porque lo que Dios no quiere es que seamos obstinados, rebeldes, infieles, que neguemos a Dios y su existencia, que lo hagamos a un lado, como la generación pasada quizá, que a la hora que se divorciaron, tus padres o mis padres, no les importó tomar en cuenta a Dios, que a la hora que decidimos poner un hogar, no tomamos en cuenta a Dios, que a la hora que decidimos o decidiste embarazarte, tener hijos, que decidiste abortar, no tomar en cuenta a Dios, que a la hora que estás decidiendo destruir tu vida, autodestruirte con las drogas, con el alcohol, autodestruirte con los vicios, adicciones, o de plano con una mente suicida, no estás acudiendo a buscar a Dios. ¿Sabes? Eso es lamentable y de esto es de lo que Dios quiere librarte y la gran oportunidad para esta nueva generación. Para culminar, voy a mencionar una serie de puntos de lo que Dios quiere para este tiempo, para la nueva generación que estará sobreviviendo, para los que resistan, para los que se levantan. Y punto número 1, lo que Dios quiere cambiar es tu mente y tu corazón. Un renuevo de mente y de corazón. Dejando a un lado creencias pasadas, tradiciones, ritos. ¿Cuánta gente verdaderamente no despierta su conciencia y piensa si lo que le han enseñado realmente es verdadero? ¿Cuántas personas no se atreven por amor a sí mismos, por temor, miedo? O a lo mejor piensan que es una deshonra, pero finalmente es excusa y no se atreven a buscar a Dios para conocer al Dios verdadero en este libro. Esta es tu gran oportunidad. Dios quiere transformar tu mente, tu corazón, quiere transformarte desde tu interior. Eso como primer paso, cambiar tu mente, tu corazón. Segundo, Dios quiere llevarte, escucha esto es muy crucial, a que tú y yo tengamos victoria sobre el temor, sobre el miedo. ¿Cuánta gente hoy no tiene un temor excesivo, ni siquiera miedo, hoy tiene pavor? Está metido en su cueva, en su escondite del miedo. El problema de un temor excesivo es que está ligado al egoísmo. El temor nos lleva a ser egoístas. Y el problema de que el temor nos lleva a ser egoístas es que por eso nos lleva a ser insensibles. Y únicamente nos lleva a amarnos a nosotros mismos y a que el amor se enfríe. ¿Te acuerdas de esas dos condiciones? De por qué tiene que ser cambiada la generación. Por ejemplo, ¿por qué un padre, una madre está decidiendo dejar de luchar por su matrimonio, por sus hijos y abandonarlos? ¿Sabes por qué? Porque su temor le ha llevado únicamente a buscar su propia seguridad, su propia satisfacción. Lo ha llevado a un egoísmo. Él tiene miedo de perder su orgullo, de sustentar a lo mejor algo que él ha creído toda su vida y sale huyendo. Este es el tiempo
en que Dios quiere llevarnos a esta generación a vencer el temor. En la carta de 1 de Juan capítulo 4, versículo 17, lo voy a leer de aquí. Dice así, 1 de Juan 4, 17, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Cristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar al mundo. Ahora déjame leerte el versículo 18. Dice así, la persona que ama no tiene miedo. Escucha esto. Una persona a la cual ha permitido que Dios cambie su mente, su corazón, y ha decidido llenarse de la presencia de Dios a través de la búsqueda, ahora sí que incesante de Dios a través de su palabra y de este libro, Dios le da la capacidad de llenarse de Él mismo. Y sabes, dice aquí en versículo 18 que la persona que ama no tiene temor. Porque donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. ¿Amas? ¿Qué tanto amas a tus seres queridos? ¿Los amas con un amor frío, enfriado más o menos? ¿O verdaderamente los amas? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Cómo podemos poner un ejemplo de esto? De que el amor vence el temor. Por ejemplo, tú has sabido de un padre, de una madre, que al ver que su hijo, su pequeñito, su pequeña, se cae a una alberca, a un lago, un río, has sabido de historias que se lanzan inmediatamente al rescate. Sepan nadar, no sepan nadar, ahí van. Son capaces de arriesgar su vida. Muchos de ellos a veces ya ni salen. Pero ¿qué crees? Lo que venció y vence ese temor, a lo mejor ahogarse, es el gran amor que tienen por su ser querido. El gran amor va a vencer el temor. ¿Cuántos padres también son capaces de librar a sus hijos de una fiera salvaje, verdad? Y no estoy hablando de su pareja, la esposa o el esposo, mucho menos de la suegra, ¿verdad? No estoy hablando de personitas que caen en peligro. ¿Y cuántas padres o madres son capaces de pelearse con ese animal, hacer lo que sea de ese perro salvaje, de un Rottweiler, ¿verdad? Para librar a su hijo, a su hija de sus garras. Ese es un amor con una fuerza grande. Pero un amor enfriado no es capaz de librarlo ni siquiera de una vida sin hogar. Escucha bien. ¿Cómo hay niveles de amor? Hay amor en circunstancias extremas de los cuales sí dicen, ok, sí voy a ver por la manutención de mis hijos. Pero no son capaces de enseñarles una vida de principios en Dios, fundamentados en su palabra. Ni siquiera son capaces de ellos buscar ser ejemplo para sus hijos, para sus hijas. Jóvenes, señoritas, este es un tiempo de oportunidad para la nueva generación que viene. Dios está haciendo cambios de generación y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Dios quiere traer a tu corazón una sensibilidad hacia los demás, una sensibilidad hacia Dios, y quiere traer a tu corazón un gran amor. Que te haga una persona que vence el temor, que valientemente enfrenta las corrientes de pensamiento de este mundo que pareciera que están yéndose, ¿verdad?, a legislar con el egoísmo, con el estómago y con muchas cosas parecidas, para que la gente
solamente vea y pelee por sus propios derechos de forma egoísta y está matando inocentes, la esperanza de las siguientes generaciones. Por último, quiero leer repetir este versículo, Salmo 78, versos 6 y 7. Y escucha el corazón de Dios, lo que quiere para esta nueva generación de transición. Quiere que salga del dolor, sufrimiento, que no se endurezca su corazón. Y la oportunidad es, dice así, para que la siguiente generación conociera los mandamientos, incluso los niños que aún no habían nacido, y que ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Yo quiero preguntarte en este día, ¿cuántos están dispuestos a tomar la oportunidad que Dios está planteando? ¿Cuántos de esta nueva generación, jóvenes y no tan jóvenes, pero Dios estará dando una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, están dispuestos a lo nuevo? Yo te invito en este día que en el nombre de Jesucristo tú le permitas y tú le pidas y tú clames a Él para que Él venga a morar a tu interior y que tú le busques a través de este libro, de su palabra, que Dios puede vivificar si tú y yo le buscamos con un corazón sincero. Y la puerta, dice la Biblia, es Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que Jesucristo ha venido para salvar al mundo que se había perdido y que por eso Él decidió ser un sacrificio en esa cruz donde padeció para abrir la puerta de acceso a Dios, al Padre Celestial. Yo te invito en este tiempo que cierres un momento tus ojos y vamos a darnos esta oportunidad que estamos teniendo, que Dios nos está planteando. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos porque tus propósitos siempre para la nueva generación son buenos, Señor. Tienes pensamientos de bien y no de mal, así como le dijiste a Jeremías, para esa nueva generación del exilio. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Padre, por toda aquella persona que hoy está abriendo su corazón, que está siendo sincero y sincera contigo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú vengas a morar a su vida. En el nombre de Jesús, clamamos que tú traigas una vida espiritual que nazca en sus corazones por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que des esa oportunidad como la que trajiste en esa generación de Cristo hace 2000 años, para que haya personas en este tiempo que sean nacidas de nuevo por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por cada persona que está haciendo esta oración con toda sinceridad y súplica. Y te pido, Padre Dios, aún por aquellos, mi Dios, que consideran que han conocido los principios de Dios, quizás sus padres, pero la realidad es que quizás se convirtió en una tradición, en costumbres y cosas, mi Dios, y quizá se desviaron del camino, el rumbo que tú estableciste en un principio. Yo te pido que también para ellos esta sea una nueva oportunidad de vivificar tu palabra, este libro, y esta generación ahora te busque con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y considere a Dios en todos sus caminos y tenga la esperanza en Dios, tenga sus ojos puestos en Dios y ya no tenga su confianza en sí mismo, en el poder humano, en el esfuerzo humano, ni siquiera en las vacunas, ni siquiera en lo que se está diciendo, sino en ti completamente, que eres el que libras de la muerte, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.